aquí hay fuerza, aquí hay valentía, y cuando las cosas como ahora se ponen realmente difíciles, aquí tenéis a vecinos y a vecinas, con Miguel Ángel Llamas, el primero, para dar la cara y para hacer lo que hay que hacer para que la gente esté protegida frente a los dueños del mundo, frente a los más poderosos, y para que a nadie en esta tierra, ni en Castilla ni en León, le falte un hospital, le falte una residencia, le falte una escuela pública, le falte un consultorio, le falte un sitio en el que poder comprar huevos, en el que poder comprar carne, pescado, a un precio justo y sin dejarse un riñón para mantener a los suyos. Mirad, yo creo que hoy desde Valladolid sé que estamos en campaña, pero también hay que hablar de lo que está pasando en el mundo, porque puede que sea eso que está pasando ahora en el mundo y que nos parece todavía más lejano que cercano, puede que sea lo que determine el dinero que tenemos para hacer la compra, puede que sea lo que determine la calidad de la educación, de la sanidad, que tengan nuestros hijos, que tengan nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas. Así que hoy desde Valladolid toca hablar del mundo. Y el mundo se está sacudiendo. Las cosas, lo estáis viendo, se están poniendo y se han puesto ya realmente feas. La guerra se ha internacionalizado. Y no es algo que vaya a pasar, compañeros y compañeras, es algo que está pasando ya. Más de 2 años de genocidio contra Palestina, Ucrania, la invasión ilegal de Venezuela y ahora la agresión a Irán, que se ha convertido ya, como dice la periodista Olga Rodríguez, en una guerra internacional. Y yo creo que todas aquí y fuera también estamos preocupadas, estamos muy preocupadas por el precio de la vivienda, por el precio de la comida, por el próximo recibo, por llenar el depósito, y tenemos miedo. Claro que tenemos miedo a la violencia, tenemos miedo a la guerra, tenemos miedo a que nada les pueda parar. Tenemos miedo a que el horror que estamos viviendo en casas que son lejanas todavía llegue también a las puertas de nuestras casas. Y pensamos, yo al menos pienso en ello, y creo que vosotras también, cuando veis las noticias, cuando escucháis las bombas que están cayendo, pensamos en esas familias que están teniendo que salir corriendo literalmente con lo puesto, a las que han asesinado a sus hijas a la entrada de un colegio, con bombas lanzadas ilegalmente, en aquellas personas que no tienen a dónde huir, que están pasando mucha hambre, que están pasando mucho frío, y que dentro de nosotras tenemos el profundo convencimiento de que no queremos más guerras. A nosotras nos habían prometido algo. Nos prometieron que Europa no iba a ser esto, que Europa era un proyecto de paz, que los pueblos de Europa ya habíamos conocido el horror de las guerras, con 2 guerras mundiales, que los pueblos de Europa ya habían derramado demasiada sangre para vencer al fascismo. Es que Europa se construyó sobre el deseo profundo y sincero, sobre la voluntad firme de los pueblos de Europa, de que nunca más las guerras y el fascismo nos podían poner en peligro. Y yo ahora les veo muy de cerca, compañeras, todas las semanas, todos los días en el Parlamento Europeo. Y os puedo decir, ahora que les veo de cerca, que quienes mandan ahora en Europa han traicionado ese mandato de paz. Los líderes de Europa, compañeros y compañeras, quieren la guerra. Hace unos meses, Merz, el canciller alemán, decía que Europa debía prepararse para sacrificios. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ese que ha venido a decirnos que nuestra sanidad y nuestras pensiones tienen que servir para pagar las armas de Trump, que fue uno de los grandes impulsores de la austeridad, decía que debemos prepararnos para una guerra de una magnitud comparable a la que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos. El ministro de Defensa alemán hablaba de que este sería nuestro último verano en paz. Macron y sus más altos mandos militares han pedido a Francia que asuma el sacrificio de sus hijos y ha anunciado un nuevo servicio militar todavía voluntario para los jóvenes franceses. La guerra ya está aquí y no ha venido sola. La han traído quienes quieren las guerras, porque con ellas, con esas guerras, ganan dinero y ganan poder. Hace pocas semanas, en el Foro Internacional Económico de Davos, la propia familia de Trump presentaba el complejo turístico de lujo que quieren construir en Gaza sobre las ruinas del genocidio.
Con Ucrania, las tierras raras. Ahora le compramos mucho más gas que antes a Estados Unidos y se están haciendo de oro. También su industria militar está ganando miles de millones de euros con el dinero que Europa paga por el rearme. Venezuela ha sido invadida ilegalmente y secuestraron a su presidente para controlar las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ambas, Gaza y Venezuela, han servido de ensayo para iniciar la guerra contra Irán. Irán, que es otro de los grandes productores de petróleo del mundo, y que China es el principal comprador de petróleo a Irán. Y es que Estados Unidos está en guerra con China, que es quien tiene el poder que Estados Unidos ya ha perdido. Y como siempre, los norteamericanos harán las guerras y harán crecer el fascismo y harán crecer el odio para intentar mantener su dominio sobre las grandes riquezas del mundo. Esto es lo que provoca el capitalismo. Un sistema que está basado en la desigualdad, en la acumulación de riqueza por parte de una minoría a costa del resto de la humanidad. Pensadlo bien, los dueños del mundo nos llevan a la guerra y lo hacen por un gran ataque de codicia. Y ahora ya sabemos que no son respetables hombres de negocios, son los amigos de Epstein, pedófilos, violadores, criminales. Son terroristas endiosados y sin escrúpulos, dispuestos a que el mundo arda por un puñado de dinero. Tienen obscenamente mucho y quieren aún más. Es la codicia de una minoría que, para tener más y más, sube los precios de la vivienda, encarece los alimentos, paga salarios bajos, esclaviza a las personas migrantes y que privatiza la sanidad para hacer negocio. Y como quieren más, entonces nos llevan a la guerra. Eso era lo que decía Olmo en esa película de Novecento, que a lo mejor hay que volver a revisitar. Decía: los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche, ¿no? Han sido los patronos los que han plantado a los fascistas, los han querido, los han pagado, como el PP a Vito Quiles. Y con los fascistas, los patronos han ganado una vez más, han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Mirad, sus guerras no van de derechos humanos, ni de derechos de las mujeres, ni de libertad, sino cómo se explica que haya bombas para Irán y mundiales de fútbol y contratos millonarios para Qatar o para Arabia Saudí. Allí, en Arabia Saudí, en Qatar, en las dictaduras petroleras, allí hemos visto a Piqué, a Tebas, a Rubiales, a los entrecanales de Acciona, a Florentino Pérez. Les hemos visto a todos los respetables hombres de negocios firmar contratos multimillonarios. Ahí no importan los derechos humanos. Y no es hipocresía. En ambos casos son negocios. Los negocios que siempre han movido a las élites económicas y a los dueños del mundo, que nunca han dudado de imponer su dominio a través de la violencia. Las guerras por petróleo, las guerras por dinero, nunca han dejado de existir. Así es como Estados Unidos ha mantenido su poder internacional en todos estos años, con intervenciones ilegales en América Latina, en África, en Oriente Medio, con golpes de Estado, con desapariciones de miles de millones de personas en toda América Latina, con la Escuela de las Américas, con el bloqueo criminal a Cuba. Y recordad la guerra de Irak, a ese criminal de guerra que es Aznar, que hoy se sigue paseando por España en lugar de estar en prisión por habernos llevado a una guerra ilegal. Pensad en Ucrania, donde Putin y Trump van a repartirse las tierras raras y el control territorial de un espacio geoestratégicamente imprescindible, y donde la industria militar estadounidense se ha hecho de oro con el dinero de los europeos que Europa les ha entregado gratis con el rearme. Y también esto es Irán. Mirad, fueron Estados Unidos y Reino Unido quienes, con una operación de la CIA, dieron un golpe de Estado en 1953 contra Mossadegh, un presidente legítimo y democrático iraní, porque ¿sabéis lo que había hecho como presidente de Irán, Mossadegh? Nacionalizar el petróleo.
nacionalizar el petróleo para que el dinero del petróleo y esa riqueza sirviese para construir hospitales, para construir escuelas y no para llenar los bolsillos de la industria petrolera multinacional, extranjera y occidental. Fueron los Estados Unidos y sus aliados europeos, especialmente Reino Unido, quienes le robaron a Irán su derecho a ser un pueblo democrático y soberano para quedarse con su petróleo. Y por eso, compañeras, yo creo que tanta gente sabe lo importante que es decir hoy no a la guerra. No más guerras por petróleo, no más guerras por dinero, no más guerras por negocios. España es un país de paz y esto que dijimos en 2003 y que dijimos también en 2022, aunque se ridiculizase a la gente que defendía la paz y en ese momento nos decían que las guerras eran inevitables, y lo dijimos en 2023, desde el primer minuto, llamando genocidio al genocidio. También lo tenemos que decir tantas veces como sea necesario hoy. No a la guerra, no más guerras por petróleo, no más guerras por negocios, porque ese es el mejor patrimonio democrático de nuestros pueblos. Mirad, compañeras y compañeros, nosotras no queremos la guerra, porque sabemos que la guerra es el terror para quienes la sufren, y nosotras respetamos y queremos por igual la vida de la gente que más amamos que la vida de la gente que no conocemos de nada y está sufriendo las bombas ilegales de Estados Unidos y de Israel. No queremos guerra porque sabemos que la guerra también es un gran robo. Sabemos que lo que se gasta en armas no se gasta en hospitales, no se gasta en escuelas, no se gasta en residencias, que con la guerra sube el precio de la energía, sube el precio de las cosas que la gente necesita para vivir. Y sabemos también que los mismos fondos de inversión que están haciendo aquí negocio con las residencias de nuestras madres, de nuestros padres, con los hospitales que tienen que curar a nuestras familias, son los mismos fondos que se están llenando los bolsillos, invirtiendo en la industria de la guerra, que no tienen escrúpulos, que es el negocio por encima de la vida y no se lo podemos permitir. Y no queremos guerras, porque sabemos que las guerras nos roban también nuestra libertad y nos convierten en sociedades asustadas, egoístas, manipulables, desiguales. Nadie puede ser libre si tiene miedo. Y no queremos guerra, porque las guerras las ordenan desde lujosos despachos, pero las paga siempre el pueblo. Mandar a morir a los hijos de otros es facilísimo, pues que nos escuchen bien claro. Nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros compañeros, nuestras amigas, se quedan aquí, se quedan en casa, porque tienen toda una vida por delante. Y quienes quieren guerra, que manden a sus hijos, como esa campaña que se ha convertido viral en Estados Unidos, Send Barron Trump, manda a tu hijo Trump, si quieres guerra, ve tú y manda a tu gente más querida a la primera línea del frente. Nosotras, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra gente querida, las queremos en casa, sanas y salvas. Ya sabemos que ni Steve Bannon, ni Mark Zuckerberg, ni Elon Musk, ni Trump, ni von der Leyen, ni Kaja Kallas, ninguno de esos, ninguna de esas va a mandar a sus hijos a la guerra. Pero hay que decírselo claro, nosotras tampoco vamos a mandar a nuestra gente. Si quieren guerra, que vayan ellos. Y esa es la clave, compañeras, que es el momento, como decía Yone, de no mirar para otro lado. Yo no quiero vivir en esta Europa que se somete a Estados Unidos para hacer la guerra, para participar en el genocidio contra el pueblo palestino. La alianza con Estados Unidos, especialmente la alianza militar a través de la OTAN,
En este momento nos pone en grave peligro y también nos impide decidir con libertad qué papel queremos jugar en el mundo. Pertenecer a la OTAN nos lleva a la guerra y nos impide ser libres para defender la paz. Todo el mundo sabe y puede ver con claridad que si Trump no tuviera bases militares y puestos militares avanzados por todo el mundo y especialmente en Europa, no podría invadir otros países con tanta facilidad. Si Europa no apoyase a Estados Unidos, no tendría el poder que tiene ahora. Si Europa hubiese parado el genocidio contra el pueblo palestino, si le hubiésemos parado con el derecho internacional en la mano los pies a Netanyahu y a Trump, hoy no habríamos visto Cuba, Venezuela, Irán, tampoco veríamos Ucrania. Y somos más, compañeras, quienes estamos horrorizadas y no queremos un mundo en guerra. Somos más quienes queremos vivir con dignidad y en un mundo en paz. Y que la riqueza no se acumule obscenamente en manos de unos pocos, que nadie tenga tanto poder como para destruir al otro, que nadie tenga tan poco poder como para verse forzado a someterse al más fuerte. España es el país del no a la guerra. Y estamos hoy en condiciones de ser un refugio ante el terror de Donald Trump. Y para eso hay que actuar ya, sin perder más el tiempo. Ya hemos visto lo que son PP y Vox, que entre España y Trump eligen Trump. No votéis a Demoliciones Mañueco, por favor, no votéis a Demoliciones Mañueco, que lleva la bandera de Estados Unidos, la bandera de la guerra, la bandera de la invasión, la bandera de las bombas ilegales por petróleo en la mano. Me avergüenza esta derecha de banderita en la pulsera y arrodillada ante una potencia extranjera que nos está amenazando. Venden a España, como decía Machado en ese famoso poema, en los trances duros, los señoritos del PP y de Vox, venden a España, la nombran y tantas veces como la nombran, la venden. Es el pueblo el que no la nombra y con su sangre la salva. Y quienes queremos paz y derechos, esa es la buena noticia, compañeras, ojalá se expresen las urnas. Quienes queremos paz y derechos somos más que estos vendepatrias. Durante los últimos años se ha ridiculizado la defensa de la paz, se nos ha llamado ingenuas. Se nos dijo que la guerra era inevitable, que había que gastar el dinero en armas para defendernos. Ahora ya vemos que las balas y los tanques no se compran para tenerlos guardados en un almacén. Las armas, compañeros y compañeras, se compran para hacer la guerra. Y este es el momento de que el no a la guerra se convierta en decisiones políticas, en leyes, en normas, que aseguren que España no participa más en las guerras de Estados Unidos y que la gente está protegida de sus consecuencias. Si decimos no a la guerra, pero seguimos en la OTAN, terminaremos haciendo la guerra. Si decimos no a la guerra, pero seguimos pagando el rearme, haremos la guerra. No podemos vaciar el no a la guerra enviando una fragata a proteger una base militar del Reino Unido en Chipre. Una base militar del Reino Unido que es el principal aliado de Israel en Europa, el alma de la OTAN. Mirad, esa base militar a la que ha mandado Pedro Sánchez una fragata es un territorio chipriota ocupado por el Reino Unido desde el año 64. A quien hay que ayudar, compañeras, es a Chipre, a echar de una vez al Reino Unido de su territorio, a que deje de ocupar con bases militares el pueblo de Chipre para ponerle en riesgo, lanzando bombas a Irán. Este es el momento de actuar, de no perder el tiempo. Y en Podemos queremos un plan anti-Trump de paz y refugio que convierta el no a la guerra en una realidad. Lo primero es que España debe echar a Estados Unidos de nuestras bases militares y presentar un calendario de salida de la OTAN, porque la presencia del ejército estadounidense en España nos pone en peligro y la OTAN nos convierte en aliados de sus guerras ilegales. Mientras estemos en la OTAN y haya soldados norteamericanos operando en España, somos, queramos o no, del bando de Trump y Netanyahu. Y nadie nos ha preguntado, nadie nos ha permitido decidir.
No queremos ser parte de esa banda de criminales. Así que fuera norteamericanos de nuestras bases, cierre, derrota y demorón para Estados Unidos y calendario de salida de la OTAN. Y si tienen dudas, que convoquen un referéndum para ver lo que quiere la gente, si la gente quiere alianza con los criminales o la gente quiere paz. España debe abandonar también de inmediato la política de rearme. En esta legislatura se ha hecho el mayor gasto militar de la historia de la democracia y se ha hecho a las órdenes de Estados Unidos. No se puede decir no a la guerra mientras se compran por millones las armas a Trump. Porque comprar armas no va a generar empleo, ni oportunidades, ni hacernos más seguros como esas fábricas de drones aquí, en Castilla y en León. Al contrario, las fábricas de drones, el rearme, gastarnos el dinero público en armas nos va a llevar a más guerra. Y por eso, cada euro comprometido para armas debe llevarse de inmediato a los hospitales, a las escuelas, a las residencias, a los servicios públicos, a que la gente no se deje el sueldo en el alquiler y en la compra y que tenga los mejores hospitales y las mejores residencias. Y como ya hicimos con la Constitución Republicana de 1931, España debe renunciar a la guerra como instrumento de política nacional. Siguiendo el ejemplo de Irlanda, un país hermano de la Unión Europea, un país con una larguísima tradición de antibelicismo y de pacifismo. Ese país, Irlanda, para desplegar tropas en el extranjero requiere la aprobación del Gobierno, del Parlamento y un mandato de Naciones Unidas. Queremos para España lo mismo, que España renuncie a la guerra como mecanismo y como instrumento de política nacional. Pero no basta con eso, compañeras. España debe limitar ya, esta misma semana, los precios de la energía, volver al tope al gas, volver al tope del control de precios, tope a los alimentos, tope a los productos de primera necesidad. No es cierto que no se pueda hacer nada para que la guerra no afecte a los bolsillos de la gente. Está en manos del Gobierno hacer exactamente lo mismo que hicimos durante la pandemia. Recuperar el tope al gas, poner límite al precio de los alimentos, poner límite al precio de la luz, al precio de los medicamentos y también poner límite a la codicia de los Juan Roig de turno que se están haciendo de oro, poniendo los huevos a 2,5 euros. España debe también prohibir los cortes de suministros y crear un cheque energético y mejorar el bono social para familias vulnerables. España debe nacionalizar Repsol y contar con una empresa pública de energía para no depender de nadie en esta guerra energética que se va a prolongar por muchos años. España debe bajar el alquiler por ley un 40% y debe hacerlo ya, esta misma semana. España debe prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y España debe expropiar todas y cada una de las viviendas que tienen los fondos buitre norteamericanos. Fuera yanquis, que se vayan a robar a otro sitio. Tenemos que dar a Trump donde más le duele, que es en sus negocios, que es en sus bolsillos, y demostrarle que en España la riqueza que generan nuestros compatriotas se queda en España y la disfrutan nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros hijos y nuestras hijas, y no sus amigos pedófilos y criminales. Y por último, España debe crear un supermercado gratuito, porque tenemos que poder garantizar que nuestra gente come pescado, come huevos, come adecuadamente y no se deja un riñón cada vez que va a hacer la compra. Y España debe garantizar para todos los ciudadanos y ciudadanas transporte público gratuito. Termino, compañeras. Mirad, mañana es 8 de marzo y los grandes movimientos contra las guerras y por la paz siempre, siempre, siempre han tenido a las mujeres al frente, siempre. Fueron ellas, las mujeres, las que organizaron las primeras conferencias de mujeres por la paz frente a las dos grandes guerras mundiales. Fueron mujeres como Clara Zetkin, como Rosa Luxemburgo, las que alzaron la voz en Europa cuando sus propios compañeros socialdemócratas apoyaban los créditos de guerra para hacer las guerras mundiales.
Y ellas dijeron no, y lo movieron todo hasta que los pueblos de Europa heroicamente vencieron por fin al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Fueron las mujeres rusas las que salieron masivamente a las calles a pedir pan y paz para que dejasen de matar a sus hijos en la guerra y para poder llenar las bolsas de la compra, que las mujeres de Vitoria también salían por las mañanas a manifestarse con las bolsas vacías aquí y allá para decir pan, paz, libertad. Y yo, compañeras, estoy muy orgullosa de ser feminista y de ser de izquierdas. Es la mejor tradición democrática de nuestros pueblos. Nadie, compañeros y compañeras, puede ser libre en un mundo en guerra y en un sistema económico basado en la desigualdad. Así que hagamos del no a la guerra una realidad. Sí se puede, compañeras.